Bueno, bendito Dios, Señor. Gracias te damos, Abba, por este tiempo que vamos a pasar. Te pido que me ayudes a compartir esta palabra y que seas tú, Señor, honrado en todo. Ayúdanos a profundizar más en todo lo que tiene que ver con el templo, con lo que fue, con lo que es sombra y con lo que somos y lo que ha de venir. En el nombre de Yeshua, gracias te damos, Señor. Bendito eres. Amén. Muy bien. Bueno, habíamos puesto, ¿verdad?, como título el tercer templo y la venida del Mesías. Vamos a ver algo bien importante en este estudio, porque para nosotros entender todo lo que tiene que ver con el templo, tenemos que entender por qué el Señor escogió ese lugar. ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo es que hay tanto interés en ese lugar donde creemos que se va a erigir un tercer templo y donde ahorita existe pues esa construcción del domo, ¿verdad?, que le llaman el domo de la roca, ¿verdad? Entonces, todo esto, lo que tiene que ver en Jerusalén y ahorita los conflictos que hay tantas guerras, etcétera, tienen una historia que nosotros debemos de conocer. Y por eso es que vamos a dar una refrescadita a todo esto para nosotros entender el contexto bíblico acerca de todo este lugar donde tiene que ser erigido el templo. Y donde fue erigido, ¿verdad?, fue destruido, fue reconstruido y fue destruido otra vez. Y en ese lugar se han hecho infinidad de cosas, ¿sí? Traigo unos datos que me llaman mucho la atención, ¿no? Porque se hablan de guerras literalmente a través de toda la historia en ese lugar. El derramamiento de sangre es una cosa bien tremendo que se ha hecho en ese lugar. Hay un escrito muy antiguo que habla acerca de cuando empezaron a querer la Iglesia Católica tomar Jerusalén y empiezan las batallas. Se hablan de que decapitaron y cortaron miembros de personas por todos lados, y que hablan que como una ahora sí, como una sombra, una forma de describir lo que va a pasar en el Apocalipsis, porque acuérdense que dice que habla de que la sangre va a estar hasta el freno de los caballos. Y este hombre describe que la gente, ¿verdad?, todos los que eran los de los cruzados, los que querían tomar Jerusalén, literalmente se metían a la sangre, se resbalaban entre la sangre para poder subir a donde está el templo y donde está el domo de la roca. ¿Hasta dónde? Hasta los frenos de los caballos. Entonces es algo bien tremendo, ¿verdad? El hablar de esa cantidad de sangre, ¿verdad?, en los lugares, habla de que fueron muertos miles, decenas de miles, tal vez cientos de miles, una cantidad impresionante, ¿sí? Entonces, vamos a ver un poquito acerca de todo esto. Cuando vemos un poco de historia, ¿verdad?, el Hamikdash, el Hamishkan, el que tiene que ver con el santuario, lo que es el santuario, lo que es el templo, dice, en el primer templo, el templo de Salomón, fue en el 960 antes del Mesías. Duró 375 años más o menos antes de ser destruido en el año 586 por los babilonios. Todos estos datos son muy importantes porque, al igual que cómo es que el pueblo de Israel, la parte norte y sur, fueron llevados a cautiverio, fueron llevados y esparcidos por todas las naciones, son años que nosotros debemos de conocer. Cuando estamos hablando de la parte norte, ¿verdad?, de Israel, el conocido como Casa de Efraín o Israel en sí, las 10 tribus del norte, estamos hablando del año 720 aproximadamente, que fueron esparcidos por todas las naciones. Entonces, unos años después, ¿verdad?, también a Judá se le tuvo que poner una disciplina muy fuerte, y Judá fue llevado cautivo a Babilonia. En ese tiempo coincide cuando fue destruido por los babilonios el primer templo, el templo de Salomón. Pero 70 años después de esto, empieza otra vez la reconstrucción del templo. El segundo templo, al regreso de la cautividad de Babilonia, del 535 al 515, antes del Mesías, Herodes el Grande lo reconstruye también, ese mismo templo, ¿sí?, y dura casi 600 años. El segundo templo fue hecho muy modesto, no hubo tanto lujo ni tantas cosas, ¿verdad?, como tenía el primero. Pero Herodes trata de remodelarlo, vamos a decirle, le invirtió más, amplió las plazas. Antes de eso ya se habían hecho otras remodelaciones también. Entonces vemos que hay diferentes modificaciones al templo, y principalmente lo que se le llama, ¿verdad?, la explanada del templo.
¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos que todo esto fue en montes, ¿verdad? De ahí empieza todo el asunto. De ahí empieza todo el asunto. Que la construcción de los templos tenía que ser hecho en montes. En montes que Dios escogió para sus propósitos. Específicamente un monte, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver eso. Adelante, pásenle por favor. Aquí hay lugar. Aleluya. Es el tiempo de los milagros. ¿Sí? Lo digo por Brian, que salió del hospital. Gracias a Dios, pues me gusta verlo de pie. Qué bueno que está circulando. Bendito sea el Señor. ¿Sí? Muy bien, bienvenidos todos. Ok, vamos a continuar. Entonces, con todo este contexto vamos a ver algo. ¿Sí? Ok. Muy bien. Vamos a ver. El monte del templo. Ahorita, ¿verdad? Como lo vemos, esto es el monte del templo. Nosotros ya tenemos que dominar esto, ¿verdad? En cuanto a que el domo de la roca, lo que se ve allá, no es una mezquita, ¿sí? Más que todo es una señal que marca un lugar que es santo. La mezquita en realidad es esta, ¿sí? Al-Aqsa, ¿sí? Esta es la mezquita. Y donde está, ahora sí que está levantada en una construcción y en los pilares, en unas columnas grandísimas que fueron construidas precisamente por Herodes. Arriba de lo que construyó Herodes y esas ampliaciones de lo que es la explanada del templo, ahí es donde se construye esta mezquita. Muy bien, vamos a continuar. Curiosamente, cuando estamos hablando de este lugar precisamente, vamos a remontar, ¿verdad?, hasta 1800 años antes del Mesías. Antes del Mesías. Estamos hablando de casi 4000 años atrás. ¿Y qué pasa hace 3800 años aproximadamente? Vemos que precisamente este monte es el monte Moría, que el Señor está hablando, describiendo en su palabra cuando le dice a Abraham que entregue a su hijo para darlo en sacrificio, ¿sí? Entonces, que después, ¿verdad?, ese mismo lugar se le conoció en general como Monte Sión. Ya se sabe que el monte Moría es uno, Monte Sión es otro, y el monte de los Olivos es otro. Sin embargo, a la zona esta es el monte Sión. Hay quien lo ve así, es que estamos en Sión, ¿sí? Sin embargo, sí son 3 montes y que tienen diferentes, ahora sí que topográficamente tienen algunos valles. Y esto es importante conocerlo porque cuando hablamos de Zacarías, cuando estamos hablando de las profecías, cuando venga el Mesías, dice la profecía que el Señor viene, el Mesías viene, ¿verdad? Y se para ¿en dónde? ¿En el monte qué? En el monte de los Olivos. Así es. ¿Y qué es lo que pasa? Un gran terremoto y se parte. Lo más probable, ¿verdad? Porque el monte de los Olivos está enfrente del templo, directamente. ¿Se acuerdan cuando vimos el estudio de la vaca roja? ¿Sí? Estaba, ¿verdad?, el altar de la vaca roja donde se sacrificaba y estaba perfectamente alineado con el templo y con el lugar santísimo, porque representaba que el sacrificio tenía que ser delante del Eterno, delante del Eterno. Entonces, en ese lugar se habla de que se para, ¿verdad?, y que se parte en 2. Es muy probable que el lugar, ¿verdad?, el monte Moría, donde está el templo, pueda ser que vaya a ser dividido y vaya a ser reconstruido para lo que el Señor va a hacer. Yo no estoy hablando del templo que creemos que los judíos van a construir tarde o temprano, sino algo que va a ser el Eterno, algo que va a ser el Eterno, ¿sí? Muy bien, vamos a ver. Vamos a leer Génesis 22, 14 al 18. Génesis 22, 14 al 18. Y dice así. ¿Ahí estamos ya? Muy bien, esperamos. Entonces, ¿qué dice? Al 18. Y dice, y llamó a Abraham, de hecho me va a faltar un versículo antes, déjame ver. Permítanme, por favor.
Aquí está, 22:2 primero. Y dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra ¿de qué? Moriah, así es. Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y vamos al 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, ¿sí? Yahweh proveerá, Yahweh Jireh. Por tanto se dice hoy, en el monte de Yahweh será provisto. Entonces, ¿verdad? En el 22:2 que vimos dice, toma ahora a tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, y ve a tierra de Moría, y tú mismo sacrifícalo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces vemos que hay una elección de parte del Eterno. No lo más lo voy a mencionar, no lo tengo la cita, pero también sabemos que en ese lugar se cree que, ¿verdad?, que Jacob, cuando iba huyendo de su hermano Esaú, ahí duerme y tiene una visión, y se habla que hay una escalera, que vienen ángeles bajando y ángeles subiendo, y sabes que este es lugar santo, ¿verdad? Es un lugar apartado, un lugar que es sagrado. Entonces ahí también se habla que es el mismo lugar. Entonces vamos a continuar, ¿sí? Vemos que 400 años más tarde, 400 más tarde, cuando vemos en Shemot, en Éxodo 15, 17 al 18, dice así: tú los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad, el sitio firme, oh Yahweh, que hiciste para tu morada, el santuario, oh Yahweh, que establecieron tus manos. Yahweh reinará eternamente y para siempre. Entonces vemos que en Éxodo otra vez se describe, ¿verdad?, lo que iba a ser más para el frente, más para el futuro. Ya como diciéndole, revelándole a Moisés que va a haber un lugar que tienen que escoger, y ese lugar va a ser donde va a habitar su nombre, donde allí va a ser adorado el Señor. Ahí es donde se van a entregar sacrificios al Eterno. Entonces, no en otro lugar, ahí en ese lugar. Entonces vemos, ¿verdad?, que es de esta manera. Cuando nosotros vemos, 4 siglos después otra vez, el rey David compró este sitio. Nosotros vemos aquí, ¿sí alcanzan a verlo? ¿Sí? El mapa de Israel, pero específicamente, aquí se amplió de en este lado. Aquí vemos que es la tierra de los ¿qué? Jebuseos. Así es. Entonces, precisamente en esa tierra es donde sucede que el rey David compra esa tierra. ¿Sí? ¿Por qué la compra? Porque él tenía que sacrificar al Eterno para que parara la mortandad, porque hizo algo en contra de los designios del Señor, y él decidió contar en orgullo, en soberbia, ¿verdad?, al pueblo, cosa que no se le había mandado. Entonces viene mortandad, dice la palabra de Dios. Vamos a leer los versículos, que viene un ángel, desenfunda su espada y empieza a matar a miles. Vamos a ver el contexto. Entonces ahí en la zona de los Jebuseos, ¿sí?, es donde estaba la tierra donde iba a ser erigido el templo. Vamos a ver. ¿Quién lo lee, por favor, bien fuerte y claro? Y el ángel de Yahweh ordenó a Gad que dijera a David que subiera y levantara un altar a Yahweh en la era de Ornán Jebuseo. Y David subió conforme a la palabra que Gad le había dicho en nombre de Yahweh, y volviéndose Ornán, vio al ángel, por lo que 4 hijos suyos que estaban en él se escondieron, y Ornán estaba trillando trigo. Cuando David llegó junto a Ornán, Ornán miró, y al ver a David salió de la era y se postró ante David rostro en tierra. Así es. Vamos a Primera de Crónicas 22, del 1 al 12. Del 1 al 12 vamos a leer. ¿Ok? ¿Ya están ahí? Y dice así: y dijo David, aquí estará la casa de Yahweh Elohim, y aquí el altar del holocausto para Israel. Después mandó David que se reuniese a los extranjeros que había en tierra de Israel,
y señaló que entre ellos cantores que labrasen piedras para edificar la casa de Elohim. Asimismo, preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas, y mucho bronce sin peso, y madera de cedro sin 50. Era tanto, ¿verdad?, que no se podía contar, ¿verdad? Ya se ha visto en otros pasajes de la palabra que el pueblo era tan generoso, que era tanto el material, que no se podía contar. Porque los sidonios y los dirios habían traído a David abundancia de madera de cedro. Y dijo David: Shalomo, es decir, Salomón, mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Yahweh ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra de todas las tierras. Ahora pues, yo le prepararé lo necesario. Aquí es muy importante que nosotros veamos que cuando se habla del templo y todo lo que se tenía que hacer ahí, era para renombre, era para honor. Era algo que iba a poder ser como una carta de presentación de un Dios tan grande como el de Israel, como ningún otro que iba a haber, ni que ha habido, ¿verdad? Entonces por eso era tan espléndido el lugar, y por eso era tan lleno de oro y de plata y de tantas cosas, ¿verdad? Preciosas. Vamos a ver. Y David antes de su muerte hizo preparativos en gran abundancia. Versículo 6. Llamó entonces David a Salomón su hijo, y le mandó que edificase casa a Yahweh Elohei de Israel. Y dijo David a Shalomo: hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Yahweh mi Elohei. Mas vino a mí palabra de Yahweh diciendo: tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí, te nacerá un hijo, el cual será varón, aquí dice de Shabbat, de reposo, porque yo le daré descanso de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Shalomo, pacífico, y yo daré shalom y descanso sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por Abba, y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, Yahweh esté contigo y seas prosperado, y edifiques casa a Yahweh tu Elohei, como él ha dicho de ti, y Yahweh te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel guardes la Torah de Yahweh tu Elohei. Muy bien, entonces vemos, ¿verdad?, cómo es que la intención era de David, pero hereda ese propósito, ¿verdad?, para su hijo Salomón, y tenía que ser un lugar muy especial. Pero en este en específico vemos que aquí él compra el lugar donde va a ser edificado, y hay una alianza, ¿verdad?, de parte de Dios para que se compre precisamente ese lugar y no otro, porque pudiera ser en cualquier parte, ¿verdad?, podríamos pensar. Sin embargo, no, era específico y claro, va a ser en ese lugar. En ese lugar, ahí va a habitar mi nombre. Y cuando estamos hablando de su nombre, ¿tiene que ver con qué? Con su honor, con su honor, con él mismo. Él va a estar ahí y él va a ser honrado en ese lugar. Vamos a ver, sigamos y leemos. ¿Quién lo lee, por favor? Primera de Crónicas 21, 18 al 24, que es lo continuo a lo que ya leímos. Entonces David dijo a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Yahweh. Me lo darás por plata llena, para que sea detenida la plaga en el pueblo. Y Ornán respondió a David: tómala para ti, y que mi señor el rey haga lo que sea bueno ante sus ojos. Y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Pero el rey dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por plata llena, porque no tomaré para Yahweh lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Así es. Entonces, ahí hace el trato, hace el negocio con Ornán,
¿verdad? Y dice en el continuo, ¿verdad? En el 25, y dice, y David dio a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Se habla de que eran más o menos como 7 kilos de oro. Y edificó allí David un altar a Yahweh, en el que ofreció holocausto y ofrendas de paz. E invocó a Yahweh, quien le respondió por fuego desde los cielos sobre el altar del holocausto. Y Yahweh dio orden al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. 28. Viendo David que Yahweh le había escuchado en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios allí, porque el tabernáculo de Yahweh que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaba en el alto de Gabaón. Y David no se atrevió a ir allá a consultar a Elohim, porque estaba aterrorizado a causa de la espada del ángel de Yahweh. Entonces, ¿qué estaba pasando, verdad? El Señor acaba de escoger, vamos a decir como pretexto de todo el error que había cometido David, aparece este ángel, se muestra por medio de profecía dónde tenía que ser el lugar y ahí sacrifica. Sin embargo, el arca estaba en otro lugar. Pero fue tanto estas escenas, esto que estaba viviendo David, que David estaba pues aterrorizado. Fíjense qué tremendo, porque David, si algo lo caracteriza, es que era un hombre muy valiente, ¿sí? Que se atrevió a enfrentar a un gigante. Sin embargo, lo que no pudo hacer el gigante, sí lo hizo un ángel del Eterno. Y estaba aterrorizado por el poder que tenía y por la mortandad, ¿verdad?, que se levantó, ¿verdad?, dando este castigo Dios a través de este ángel al pueblo de Israel. ¿Por qué? Por desobediencia, ¿verdad? Por hacer lo que no se está indicando. Bueno, entonces vemos, ¿verdad?, que aquí se compra el lugar y es comprado por David. A mí me llama mucho la atención porque todo el mundo sabe, en el mundo, en todas las religiones, que David era un ¿qué? ¿De qué raza? Judío. Era un judío. Y él lo compra, ¿sí? A mí me llama mucho la atención, ¿verdad?, que sea comprado, ¿verdad? Más allá de con guerra, con dinero fue comprado ese lugar. Y entonces sería obvio, ¿verdad?, que si hay documentos, ¿verdad?, que si está la evidencia, pues ese lugar le corresponde ¿a quién? Pues a los judíos, ¿verdad? Porque él era judío, ¿sí? Sin embargo, pues se alegan tantas cosas ahora, ¿no? ¿Sí? En fin. Bueno, y de hecho, ¿verdad?, siendo comprado por David, ahorita no le pertenece a los judíos, ¿sí? Y ahorita vamos a leer un poquito acerca de eso. Muy bien. Cuando vemos en Crónicas, segunda de Crónicas 3:1, dice así: comenzó pues a edificar la casa de Yahweh, ¿en dónde? En Jerusalén. ¿Lo leemos juntos? En Jerusalén, en el monte Moría, donde se había aparecido a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán el Jebuseo, o Arauna, también lo ponen en otras traducciones, ¿verdad?, que es el mismo personaje. A mí me gustó mucho estas fotos porque ejemplifican cómo es que la parte donde está el monte era una parte que fue como que devastada, la cima, para hacerla una zona, una partecita ahí que fuera agrícola. Una parcela, ¿sí? Una parcela. Así es. Entonces, ahí es donde se hace el sacrificio, pero era la parte más alta en ese lugar, era la cima del monte, ¿sí? Entonces, ahí Ornán, ¿verdad?, hizo todo este trabajo para poder obtener su cosecha, ¿sí? Y hablaba que él estaba sembrando ¿qué? Trigo, ¿sí? Eso también creo que es importante, porque no estaba sembrando otra cosa. Era un lugar donde había trigo, ¿verdad? Por cierto, y pues no lo puedo, perdónenme, pero así es. El conteo del Homer, acuérdense que tenemos que llevar ofrenda. Y tenemos que llevar una ofrenda de grano nuevo, así es. Y todos tenemos que estar preparados para llevar eso nuevo delante del Eterno. Amén. Muy bien, bueno, vamos a continuar. Entonces, en la era de Ornán el Jebuseo. Ok, vamos a ver un poquito. Ay, híjole, aquí me adelanté un poquito. Porque después de que sucediera esto, ¿verdad?, que sabemos que fue construido por Salomón, el templo, ¿verdad?, como lo leímos, fue destruido alrededor de 375 años después por los babilonios. Así es. Y entonces, después de eso, es llevado a Judá
con cautivo a Babilonia, y después descienden, ¿verdad? De Babilonia, suben a Jerusalén otra vez, ¿verdad? Por el rey Ciro, son llevados a Jerusalén otra vez y empiezan la nueva edificación del segundo templo, lo que se conoce como segundo templo. Ese templo es el que dura aproximadamente 600 años, y ese templo fue el que tuvo diferentes remodelaciones, diferentes ampliaciones hasta la era ¿de quién? De Herodes. Herodes es el último que le mete mano a ese templo, a ese segundo templo. Y en el año 70, ¿verdad? Viene hasta, vamos a leer algo, todos vamos a participar, ¿sí? Para un poquito de historia, ¿sí? Viene la destrucción de este templo. Antes de eso, hay un paréntesis que ahorita lo vamos a ver bien, un poco más ampliado, acerca de lo que sucedió con los macabeos y, ¿verdad?, con el templo. Porque en el templo ahí no fue una reconstrucción, pero sí fue una purificación del templo, y que tiene que ver con el tema que estamos tratando, ¿verdad? Porque tiene que ver con el tercer templo, ¿verdad? Y la venida de este antimesías. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver, pongan mucha atención, ¿verdad? Para que tengan estos datos. Sigamos. Adelante, ¿quién lo lee? Vamos a empezar por allá. Después de la revuelta judía en el año 135 después de Cristo, los romanos prohibieron la entrada a los judíos y amenazaron de muerte a aquellos que intentaran entrar a la ciudad. Ellos le cambiaron el nombre a Jerusalén y le pusieron a Eila Capitolina, y así sería conocida los siguientes 200 años. Ok, entonces después del año 70, destruido el templo, en el año 135 después del Mesías, no entra judío ahí, ¿verdad? Eran tan revoltosos y tan apasionados con su, entre comillas, religión, que dijeron no más, ¿verdad? Y Roma se impone en ese lugar, ¿verdad? Es muy importante entender que esto fue con mucho derramamiento de sangre. Mucho derramamiento de sangre. Muy bien, sigamos. 661 años después de Cristo, el Islam había tomado el control de Jerusalén y el monte del templo. En el 685, Abd al-Malik se convirtió en el comandante musulmán en Damasco y Jerusalén, y soñaba con construir una mezquita, el Domo de la Roca, en el mismo lugar del templo de Salomón. Ok, entonces estamos hablando de 685 después del Mesías, ¿verdad? Entonces todo esto, ¿verdad?, es algo histórico, lo se tiene ahí, ¿verdad? Se tienen los escritores, ¿verdad?, antiguos que escribieron las crónicas de todo de lo que estaba sucediendo, y pues esto fue lo que después se construyó. Vamos a seguir. Sigamos. El escritor Simón Sebag Montefiore describió la motivación del comandante musulmán en el libro Jerusalén, la biografía. Abd al-Malik estaba reconstruyendo el templo judío por verdadera revelación de Dios, Islam. Después de que estuviera terminado en los años 691 a 692, Jerusalén nunca se volvió a ser la misma. Entonces aquí nace todo esto del domo de la roca, ¿verdad? Por si no lo sabían, ¿verdad? Pues cada vez que se ven las fotos y que son tan famosas, en realidad la historia es esta, ¿verdad? Antes del 700 se construye este domo y hasta la fecha pues ahí está. Y es una cosa pues bien indignante para el pueblo judío, ¿verdad? Que sea de esta manera. Muy bien, sigamos. Bueno, les voy a leer acerca de esto. Dice, en todo este contexto, dice, la matanza consiguiente entre musulmanes y judíos en Jerusalén en el nombre del cristianismo fue absolutamente espantosa. Las personas fueron decapitadas y cercenadas sus extremidades y fueron tiradas en las calles. Montefiore, otro escritor que es de esa época, era contemporáneo ahí, escribió que los cruzados lucharon en su camino hacia el domo. Ellos se deslizaron en sangre hasta sus bridas. Las bridas son los frenos, ¿verdad?, de los caballos. Está en la página 222. Este es un reminiscente, es un recordatorio de la descripción que la Biblia hace de una época futura en la que la sangre corre hasta los frenos de los caballos, que está en Apocalipsis, y en Joel también habla acerca de esto.
Entonces vemos, ¿verdad?, que la matanza fue bien grande en todo este lugar cuando se quiere volver a tomar por los católicos. ¿Ok? Sigamos. Las cruzadas y el conflicto global. Vamos a verlo. A ver, léanlo, por favor. En 1095, el Papa Urbano II exigió la conquista de Jerusalén para la Iglesia Católica. Como escribiera Montefiore, Urbano creyó que la misión de su vida era la restauración del poder y la reputación de la Iglesia Católica. Y a través de esto, ¿verdad?, de querer defender, tomar el poder y, ¿verdad?, y volver a tener esa reputación de que estaba gobernando en toda esa área, el derramamiento de sangre fue impresionante. ¿Sí? Sigamos. En el verano del 1099, la primera de las cruzadas capturó a Jerusalén y el templo del monte de los musulmanes. Así es. Sigamos. Adelante. Jerusalén y el templo del monte continuaron siendo el centro del conflicto entre los cruzados católicos y los musulmanes por los siguientes 200 años. 200 años de guerra por ese lugar. Y todo lo que había sido antes, ¿eh? Ahorita que veamos, ¿verdad?, que estamos hablando del año del 700 al 900, al 1000, ¿verdad? 1100 por ahí. Acordémonos ahorita vamos a ir a eso, ¿verdad?, de todas las matanzas de Antíoco, que ahí nos vamos a enfocar en realidad, porque tiene que ver con toda esta pista que nos da la historia, ¿verdad?, las escrituras con la historia, para que nosotros entendamos qué es lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Y las características precisamente de Antíoco son las características de... ¿Quién sabe? Así es, del antimesías. Sigamos. De las cruzadas o los otomanos. ¿Quiénes son los otomanos? ¿Alguien sabe? ¿O de dónde vienen? Así es. Sigamos. A comienzos del siglo XIV, un nuevo poder político entró en escena, porque los turcos musulmanes otomanos tomaron control de Jerusalén y el monte del templo y lo mantuvieron por 450 años hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Ok, entonces vemos, ¿verdad?, que la toma del templo, ¿verdad?, por Turquía, por los otomanos, ¿verdad?, por estos grupos, fueron ya hasta el siglo pasado, ¿sí? Hasta el siglo pasado. Y dice, cuando vemos esto, y esto también es importante, porque hay unas puertas que dan hacia el lado, hacia el occidente, donde sale el sol, ¿verdad?, que fueron selladas. ¿Sí las han visto las fotos? ¿Verdad? Y se habla, ¿verdad?, de que esas puertas, ahorita vamos a poner la foto, ¿verdad?, van a ser abiertas hasta que el Mesías vuelva. Muy bien. Sí, sigamos, ahí está referencia a Zacarías 14:4, vamos a leerlo. Zacarías 14:4, el que lo encuentre primero. Y Hechos. Zacarías 14:4, a ver qué dice. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está al frente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Entonces ahí estamos viendo, ¿verdad?, cuando nosotros vemos cuando vemos la foto, vemos que el monte de los olivos está aquí. Estos son árboles, por si tienen alguna duda. Bueno, esto parece más olivo, ¿sí? Y el templo, ¿sí?, aquí es un valle. Este es un valle. El templo está aquí. Cuando nosotros vimos lo de la vaca roja, vamos a poner que así más o menos está. Aquí estaba lo que es el altar, ¿verdad? Y estaban las puertas, ¿sí? Entonces el altar de la vaca roja estaba aquí, pero ahorita no vamos a hablar de eso, ¿verdad? Aquí es un lugar donde hay muchas tumbas musulmanas, ¿verdad? Vamos a ponerle lunitas, ahí no se ponen crucecitas, ¿sí? Y también hay un cementerio que es judío, pero llenaron los musulmanes para que fuera un lugar
que estuviera como contaminado, ¿verdad? Entonces se habla de que el norte está acá, el sur, por aquí sale el sol, que sería el este y el oeste, ¿sí? Actualmente el muro de los lamentos estaría aquí, lo que se conoce como el cotel, ¿ok? Entonces se habla de que se va a abrir así, ¿verdad? Se va a abrir de norte a sur, ¿verdad? Todo esto, ¿sí? Entonces las puertas estas van a ser nuevamente abiertas y fueron selladas, ¿verdad? Muy bien. Entonces vemos los otomanos hasta el final de la Primera Guerra Mundial. ¿Alguien tiene el dato cuándo terminó la Primera Guerra Mundial? En 1946. Primera, no primera, es la segunda. La primera, 38, creo. No, ¿La del 16? 19. era como el 16 por ahí. Sí, 1900. 17 ¿Hasta cuándo? al 19. Al 19. Sí, más o menos en 1919. ¿Sí? Entonces, hasta este tiempo todavía los otomanos estaban en poder, ¿verdad? En autoridad de lo que es la explanada del templo. Sigamos. 1918. Ya sacaron el dato ahí. Adelante. En promedio estábamos bien. Adelante. Dice, su gobernante más importante fue Solimán el Magnífico, 1520 al 1566, quien tuvo un impacto duradero en el monte del templo, conocido por muchos eruditos musulmanes como el segundo Salomón. Solimán reconstruyó y selló la puerta de oro a la puerta oriental del monte del templo que sale al monte de los olivos. Esta, él fue el que la selló. Cuando vean las fotos originales se van a dar cuenta que está el muro y están selladas las puertas, ¿verdad? Muy bien. Sigamos. Adelante. Vamos a ver lo del Estado judío. De ahí en adelante, ¿verdad? Empiezan los judíos a moverse para capturar, ¿verdad? Lo que leyeron ahorita, lo que leyó Carola, fue el comienzo de la era otomana en el monte del templo, ¿sí? El final fue hasta 1919. Acuérdense que leímos que fueron 450 años. Muy bien, sigamos. El 2 de noviembre de 1917, el ministro de Asuntos Exteriores de Inglaterra, Arthur James Balfour, firmó la famosa declaración de Balfour que ordenaba un territorio judío en Palestina. La idea enfrentó una gran oposición de los árabes y el gobierno británico en los siguientes 30 años. Pero el 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurion, el primer ministro de Israel, decretó el establecimiento del Estado de Israel. Ok, entonces el 14 de mayo de 1948, ¿verdad? ¿Qué día es hoy? 15. Ayer fue la fiesta. Así es, del 71 aniversario. Entonces, ¿verdad? Estamos celebrando eso, por eso vimos esto, ¿no es cierto? Fue casualidad. Fue casualidad. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vemos que ahí se establece el Estado israelí, ¿verdad? Hasta 1948. Ahora, aquí esto cuando nosotros lo vemos, acuérdense que estamos hablando desde 1800 años antes de la venida del Mesías, con Abraham, y dando una promesa de que ahí iba a ser, que ese es el lugar del Eterno, ¿sí? Y ya pasamos por David, por Salomón, las diferentes fueron esparcidos por el pecado, llevados cautivos, volvieron, ¿sí? En el ínter, antes de que el Mesías llegara, también viene, y ahorita lo vamos a ver, todo lo que tiene que ver con los macabeos, ¿sí? Y después, en el año 70 es destruido, y otra vez se queda desde el año 70, ¿sí? Y no sin guerras, y no sin lucha y derramamiento de sangre, pero ya despojado los judíos hasta 1948, ¿sí? Entonces vemos, ¿verdad?, que de una manera, yo no lo puedo ver de otra manera más que milagrosa, el pueblo judío se mantuvo, ¿verdad?, siendo un pueblo a pesar de que no tenían tierra, ¿sí? Porque se puede mantener un pueblo cuando se tiene tierra, pero un pueblo que se ha mantenido con sus costumbres, que se ha mantenido con sus creencias,
a pesar de no tener tierra, yo creo que solamente Dios lo puede mantener. Amén. Y es tan fuerte, ¿verdad?, la fe de este pueblo, ¿verdad?, con todo y que rechazaron al Mesías y todo, pero tiene un propósito ahí, hay un propósito y la palabra lo explica, ¿verdad? Fueron endurecidos para salvación ¿de quién? Las naciones. De nosotros, de todas las Amén. naciones. Entonces, hay un propósito. Con todo y eso, hay algo muy especial, cómo es que Dios salvaguarda a este pueblo, ¿verdad?, esparcido entre las naciones. El hablar de todas las veces que fueron expulsados de diferentes zonas es una lista enorme, enorme. Moisés se dio a la tarea en algún momento, ¿verdad?, de ponerlos, y ahí nos tenía, y que en 1900 y miles, y el otro, ¿verdad?, y de un lugar a otro, de Rusia, de España, de infinidad de lugares fueron expulsados, ¿sí?, hasta llegar hasta acá, ¿sí?, hasta Sinaloa, hasta Sonora, y por ende, Baja California, ¿sí? Aunque no lo crean, así es el asunto, ¿sí? Entonces, cuando ven lo de los nombres, todos los nombres, hay muchos, ¿verdad? Y no todos quiere decir que solamente estos, que terminan en EZ, es por, ¿ya saben por qué? ¿Qué quiere decir? ¿Alguien sabe? No. ¿Cómo se dice tierra en hebreo? Eres. Eretz o Aretz. Aretz. Entonces, cuando se decía Aretz, que por ejemplo decían P es, era Per de la tierra, que viene de allá, pues, ¿sí? Sánchez, ¿verdad? Rodríguez, ¿sí? Y etcétera. López. Es mucha López también, ¿sí? Entonces son muchos los nombres que tienen que ver con esta terminación del apellido. Perdón, estoy hablando, perdón. Está chiquito, ¿verdad? Con esta terminación están hablando, es que es de allá, ¿verdad? Viene de allá, ¿ok? Viene de la tierra. Ujú. Muy bien. Entonces, por eso es. Pero no nada más es con EZ, hay muchos otros nombres que también tienen que ver con ¿cómo se llama? Que son, ¿verdad?, de descendencia de familias que son israelíes. Son muchas las combinaciones, ¿verdad? Y Sinaloa más, ¿verdad? Sí. Muy bien, sigamos. Vamos a ver otra nota, ¿verdad? Después de capturar la antigua ciudad de Jerusalén y el monte del templo en la guerra de los 6 días, en junio de 1967, Israel dejó la administración del control del monte del templo a los musulmanes, en tanto que mantenían su control militar. Y así es como está hasta ahora. Los musulmanes administran ahí la cuestión religiosa, pero militarmente, ¿verdad?, Israel es el que está en control. Pero el conflicto, la controversia y la tensión continúa en ebullición hasta el día de hoy. Para muchos, ¿verdad?, pues es el epicentro global del tiempo del fin. Y yo también lo creo, ¿verdad? Muy bien. Sigamos, adelante. ¿Qué, cuál? Israel. Israel ganó la intensa guerra que se desató inmediatamente después, pero la antigua ciudad de Jerusalén en el monte del templo permanecieron en manos del reino hashemita de Jordania. Así es. Sigamos. Ok. Y vemos en las escrituras. Vamos a leer las escrituras. Dice, finalmente la paz vendrá. ¿Qué es lo que está profetizado? Cuando nosotros leemos en Zacarías 14, dice, aquel día sus pies se posarán sobre el monte de los olivos, ¿sí?, que está frente a Jerusalén. Y aquí es algo que nosotros tenemos. Bueno, pues que Jerusalén no es... los montes de los olivos no están en Jerusalén. No, antiguamente no. De hecho, el valle de Cedrón, ¿verdad?, o el torrente de Cedrón, hacía una división natural, donde se veía que Jerusalén era del valle, ¿verdad?, del torrente hacia allá. Por eso cuando se hablaba del sacrificio de la vaca roja o los cementerios, eran fuera de la ciudad, porque todo lo que era la ciudad, ¿verdad?, y viene para allá y para acá, ¿verdad?, todo lo que era la ciudad era un lugar que Kadosh. Entonces lo tenían que hacer todo fuera, ¿verdad? Lo que no estaba permitido es que fuera adentro, ¿ok? Entonces aquí ya era fuera de Jerusalén, por eso la escritura lo dice así. Ahorita, ¿verdad?, pues ha crecido y pues ya es
una mancha urbana muy muy grande. Se habla de que vive alrededor de 1 millón de personas, ¿sí?, en ese lugar. Muy bien. Entonces dice que está frente a Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos será partido por el medio, quedando un gran valle del levante al poniente. La mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y Yahweh será rey sobre la tierra. En aquel día Yahweh será uno y uno su nombre. Cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta otra vez. La intención es de que nosotros veamos que desde la antigüedad hasta las profecías que todavía no se cumplen, sigue siendo el mismo lugar. Cuando vienen, ¿verdad?, personas, es que tiene que ver con que ya nosotros somos el templo y eso ya no. Sí, es verdad, sí dice la palabra que nosotros somos el templo. Sin embargo, cuando nosotros leemos toda la descripción de un templo que viene, será construido en tiempos futuros, casi al final, en todo lo que se describe en Ezequiel 40 al 48, podemos darnos cuenta que esos 8 o 9 capítulos no están hablando de algo metafórico como que somos nosotros. Se habla de un templo literal, se habla de levitas, se habla de sacerdotes, se habla de sacrificios, se habla de muchos detalles y de las cañas, que son 500 cañas, son 25, que son tantos codos, medidas exactas. 9 capítulos para describir, ¿verdad?, lo que va a ser el templo en el futuro, ¿sí? Entonces no cabe metafóricamente cuadrar toda esa descripción en que nosotros somos el templo, aunque sí lo somos, ¿sí? Pero viene el futuro a tener un lugar, otra vez, el lugar que Él escogió para que su nombre sea honrado, para que las naciones vengan a adorarle. Aún lo vemos en Zacarías 14 cuando habla de Sucot, ¿se acuerdan? Van a venir a adorarle en Sucot, ¿sí? Veamos a ver, vamos a leer Ezequiel 43 del 1 al 7. Si alguien quiere hacer un comentario, adelante. ¿Sí? Ok. Adelante, Ezequiel 43 del 1 al 7. Luego me condujo a la puerta que da al oriente y vi que la presencia del Elohim de Israel venía desde el oriente. Su estruendo era como... Perdón, ubíquense, cuando leemos es importante que ya empecemos a entender el templo. Bueno, a la puerta oriente. Sabemos que el templo, vamos a ponerlo que era así, era mucho más grande, ¿sí? De este lado había 2 puertas, ¿sí? ¿Sí? Alda creo que se llamaban estas, y este es el oriente, ¿sí? Entonces, está hablando de que salía por él las puertas del oriente. Este es el norte, aquí había otras puertas, ¿verdad? Y al oeste había otras. Ok, adelante. Vi que la presencia del Elohim de Israel venía desde el oriente. Su estruendo era como el estruendo de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su presencia. La visión que vi era como aquella visión que había visto cuando él vino para destruir la ciudad, y como la visión que había visto junto al río Queba, y caí postrado sobre mi rostro. La presencia de Yahweh entró en el templo por la puerta que da al oriente. Entonces el Espíritu me levantó y me introdujo al atrio interior, y la presencia de Yahweh llenó el templo. Entonces oí a alguien que me hablaba desde el templo, mientras un hombre estaba de pie junto a mí, y me dijo: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar de las plantas de mis pies, en el cual habitaré en medio de los hijos de Israel para siempre. Nunca más la casa de Israel, ni ellos ni sus reyes, profanarán mi santo nombre con sus prostituciones, ni con los cadáveres de sus reyes, cuando estos mueran. Poniendo su umbral junto a mi umbral, y sus postes junto a mis postes, pues habiendo tan solo una pared entre ellos y yo, contaminaron mi santo nombre con las abominaciones que hicieron, por lo cual los consumí en mi furor. Ahora que alejen de mí su prostitución y los cadáveres de sus reyes, y yo habitaré en medio de ellos para siempre. Y tú, hijo de hombre, declara a los de la casa de Israel lo concerniente al templo, y que tomen nota de las dimensiones de su plano,
para que se avergüencen de sus pecados. Y si los han insultado por causa de todo lo que han hecho, hazles entender los detalles del templo, su disposición, sus salidas, sus entradas y todos sus detalles. Escribe ante su vista todos sus estatutos, todos sus detalles y todas sus instrucciones, para que guarden todos sus detalles y todos sus estatutos y que los pongan por obra. Estas son las instrucciones acerca del templo. Sobre la cumbre del monte, todo el área alrededor será santísimo. Mira, estas son las instrucciones acerca del templo. ¿Ok? ¿Qué me pasó? Era hasta el 7. ¿Sí? Entonces dice, sobre la cumbre y todo alrededor será santísimo. Esto que le acaban de leer se oye como que algo sea así metafórico, ¿no? Es una visión que se le da, donde tiene unos detalles donde se ve que es literal. Y ahí va a habitar, y ahí el Señor va a poner otra vez su nombre para que sea exaltado. Muy bien, sigamos. En Ezequiel 44 dice, díjome aquel varón, hijo de hombre, mira con tus ojos y atiende con tus oídos y con tu atención, y pon tu atención a lo que yo te vaya mostrando, pues para que te lo haga ver ha sido traído, y para que se lo cuentes cuentes todo a la casa de Israel. Entonces tenía un propósito. ¿Y esto cuándo se vio? Es Ezequiel 41, y dice, el día 10 del primer mes del 573 antes del Mesías. ¿Ok? Entonces en ese tiempo, ¿verdad? Estamos viendo que el templo ya estaba Babilonia ahí encima, ¿verdad? Ya había caos completamente, y le está dando una visión acerca de lo que ha de venir, ¿sí? Entonces es bien claro, ¿verdad?, que el Señor está hablando de un templo que viene, que va a ser construido. Ahora, cuando nosotros vemos que los judíos están haciendo un templo, ¿Dios puede utilizarlo para sus propósitos? Sería la pregunta, ¿sí? Yo creo que sí, ¿verdad? Porque vemos, ¿verdad?, que aún el templo que Herodes metió su mano ahí, hizo tontas cosas, fue el templo que fue utilizado para los propósitos del Eterno en la primera venida del Mesías. Entonces, bien podría ser así. Cuando nosotros hablamos del diseño, no me acuerdo cuál es la palabra en hebreo, pero esa palabra que habla del plano, esa es una palabra que es arquitectónica, habla acerca de un plano que es dado y no puede ser modificado, y tiene leyes, tiene una Torá, ¿sí? Entonces, cuando se está utilizando el plano del Señor, ¿verdad?, es el plano del Señor en el lugar que el Señor escogió. Entonces, ¿de quién es? De Él, ¿sí? ¿Quién vaya a utilizar para sus propósitos? Pues eso es otra cosa, ¿sí? Lo importante es de que es su lugar que Él escogió, fue comprado por órdenes de Él, y está siendo erigido nuevamente con su plano, con sus características que Él inventó, que Él diseñó. Muy bien, entonces, este lugar, cuando nosotros vemos a Jerusalén, ¿sí? Jerusalén, nosotros tenemos que entender que Jerusalén es una ciudad donde el Señor quiso habitar, donde el Señor quiso poner su templo, poner sus cosas santas, ¿sí? Entonces, vamos a ver acerca de Jerusalén. En Deuteronomio 12:5 dice así, sino que el lugar que Yahweh vuestro Dios escoja entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su morada, ese buscaréis y allá iréis. Entonces es bien claro, ¿verdad?, que la ordenanza es esa, va a ser en el lugar que yo te diga, ¿sí? En el lugar que yo te diga. Cuando hablamos de Jerusalén, estamos hablando de una ciudad que tiene su historia es muy controversial, aún por el nombre, porque aunque no se define bien qué es lo que quiere decir, parece que se llega a consenso que tiene que ver con que es una ciudad de paz. De hecho, cuando hablan de Melquisedec, ¿sí?, el Melech de Sedec, que era el rey de ¿dónde? De Salem, tiene que ver también con paz. Sin embargo, en ese lugar lo menos que ha habido es paz, todo lo contrario, ¿verdad? Entonces vamos a ver algunos versículos que tienen que ver con esto. Adelante. 14:18 dice,
Pero Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Elión, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham por Elión, poseedor de cielo y tierra, y bendito sea Elión, quien entregó a tus adversarios en tu mano y le entregó el diezmo de todo. ¿Verdad? Se habla que esto precisamente es el rey de Salem, de Jerusalén, ¿verdad? Y que precisamente en ese lugar, ¿verdad? Hay quien habla, historiadores, es donde se dieron los diezmos también. Era una ofrenda que se estaba dando. ¿Ok? Sigamos. Jerusalén, amada de Yahweh. ¿Quién lo lee, por favor? Y Yahweh respondió al ángel que hablaba conmigo palabras buenas, palabras de consolación. Entonces me dijo el ángel que hablaba conmigo: proclama diciendo: así dice Yahweh Tsebaot, con gran celo he estado celoso por Jerusalén y por Sión, pero con gran ira estoy airado contra las naciones confiadas en sí mismas. Así es, con gran celo he estado celoso por Jerusalén y por Sión. ¿Por qué? Porque pues es su amada, es su lugar que él escogió. Vamos a ver, y sigue, adelante. Que aprovechen mi breve indignación para agravar la calamidad. Por tanto, dice Yahweh, me he vuelto a Jerusalén con gran misericordia. En ella será edificada mi casa, dice Yahweh Sebaot, y el cordel será tendido sobre Jerusalén. Sigue proclamando, así dice Yahweh Sebaot, de nuevo rebosarán de bienes mis ciudades, y Yahweh volverá a consolar a Sion, y otra vez Jerusalén será su elegida. Amén, así es. Entonces vemos, ¿verdad?, que el amor del Señor por su lugar que él escogió, pues no acaba, sigue siendo por ese lugar. Zacarías 10, del 2, Zacarías 2, 10 al 13. ¿Quién lo lee? Bien fuerte. Canta alabanzas y alégrate, hija de Sión, porque yo vengo a morar en medio de ti, dice Yahweh. Aquel día se unirán a Yahweh muchas naciones y me serán por pueblo, y habitaré en medio de ti, y conocerás que Yahweh Sabaoth me ha enviado a ti. Y Yahweh poseerá a Judá como su heredad en la tierra santa, y nuevamente Jerusalén será su elegida. Calle toda carne, Calle toda carne ante Yahweh, porque el que se ha despertado en su santa morada. Porque él se ha despertado en su santa morada. Entonces otra vez, ¿verdad? Bien repetidas veces, él habitando entre su pueblo. ¿Ok? Y el celo tan grande por su ciudad. Muy bien, sigamos. Y vemos, cuando vemos el Salmo 132, 13, adelante. Porque Yahweh ha escogido Sión, la ha querido por su morada. Amén. Primera de Reyes 11, 13. No, bueno, lo leo yo. Aún entonces no quitaré todo el reino. Yo daré una tribu a tu hijo por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la ciudad que yo he escogido. Por amor a Jerusalén, la ciudad que yo he escogido. Primera de Reyes 14, 21. Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad de Yahweh, que Yahweh había escogido entre las tribus de Israel para poner su nombre allí. Ok, entonces otra vez vemos innumerables versículos que hablan sobre la elección de Yahweh por ese lugar. Muy bien, sigamos. Y etcétera, ¿verdad? Son muchas más. Jerusalén, piedra pesada para todos los pueblos. Y yo creo que estos versículos que vamos a leer, tienen que ver mucho con lo que se está viviendo ahora. ¿Sí? Mucho con lo que se está viviendo ahora. O por lo menos es un comienzo muy fuerte, ¿verdad? Porque es piedra pesada para todos los pueblos. Zacarías 12, del 2 al 13. Adelante, si lo quieren leer. ¿No? Enrique. Ahí está en la pantalla. Ok. He aquí yo convierto a Jerusalén en copa embriagadora para todas las naciones en derredor, pero cuando haya asedio contra Jerusalén, también lo habrá contra Judá. Aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que intenten cargarla serán despedazados, aunque se junten contra ella todas las naciones de la tierra. Aunque se junten contra ella, ¿qué?
Todas las naciones de la tierra. ¿Sí? ¿Ok? Y estamos hablando de versículos que tienen que ver con profecías que no se han cumplido. ¿Ok? Sigamos. Aún Zacarías 14 lo vamos a ver. Habla acerca de esto, ¿verdad? Adelante. Y sucederá que todos los que sobrevivan de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año a postrarse ante el rey, ante Yahweh Sebaot, y a celebrar la solemnidad de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no suban a Jerusalén para postrarse ante el rey Sebaot, Yahweh Sebaot, no vendrá lluvia sobre ellos. Y si la familia de Egipto no sube y no se presenta, tampoco la habrá sobre ellos. Vendrá la plaga con que Yahweh herirá a las naciones que no suban a celebrar las solemnidades de los tabernáculos. Tal será el castigo de Egipto y el castigo de todas las naciones que no suban a celebrar la solemnidad de los tabernáculos. ¿Sí? ¿Celebrarla en dónde? En Jerusalén. ¿Ok? Yo creo que está bien claro, sí está bien claro, ¿verdad? Es Jerusalén, es el monte Moría, es el monte Sión, no hay otro lugar, y ahí todo indica que sí va a haber una construcción nuevamente de un templo. El que está haciendo el judío no necesariamente, bueno, yo lo pienso de esta manera, ¿verdad? Es lo que va a ser después del milenio. Ahí viene otra, es otra cosa, ¿sí? Ahorita estamos hablando de algo que está ahora sí que a la puerta. No estamos hablando de mucho tiempo, ¿ok? Entonces, esto debe ser bien claro para que no haya confusión, porque muchas personas creen que tiene que ver con algo que es metafórico, pero la palabra es muy clara en que ese es su lugar, esa es su ciudad, y ahí va a ser honrado nuevamente el Señor. ¿Ok? ¿Amén? Muy bien. Cuando nosotros estamos viendo, ¿verdad?, de todo esto que va a ser ahí, hay algo que llama mucho la atención, ¿verdad?, que tiene que ver con la abominación de la desolación, o la abominación desoladora se ha conocido. ¿Sí? Todo esto tiene que ver con este tercer templo que estamos viendo que se va a construir, ¿sí? Entonces, una de las características que se ven en las profecías precisamente es que hay una abominación desoladora. Y se ha hablado mucho acerca de esto, de qué es, ¿verdad? En este significado metafórico, que yo lo veo que en parte sí tiene que ver, se habla de que el templo, es decir, el cuerpo del Mesías que está entre todas las naciones, ¿sí?, es profanado. ¿Qué es lo que se dice? Que este templo, supuestamente este tercer templo que somos nosotros, es lo que se dice, ¿sí? Y que yo creo que va a tener una, ¿cómo se llama?, un cumplimiento parcial, en el sentido de que se habla de que va a haber una abominación desoladora. ¿En qué? En que la gente va a apostatar de la fe, van a negar al Mesías. Sin embargo, ¿verdad?, eso no quiere decir que no se vaya a cumplir literal lo que acabamos de aprender acerca del lugar y de Jerusalén. De hecho, la misma profecía en Mateo habla de eso, de que sí va a haber muchos que van a ser engañados, ¿sí?, y muchos van a apostatar. Y vamos a ver eso ahorita después de esto, si es que alcanzamos. Muy bien, nosotros vemos que este término utiliza el mismo Mesías en el capítulo 24 de Mateo, y dice así: y este evangelio del reino será proclamado en toda la tierra habitada para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis la abominación de desolación dicha por el profeta Daniel, puesta en el lugar santo, el que esté leyendo entienda. Dice, el que esté leyendo entienda. Entonces el Mesías nos remite, ¿verdad?, a Daniel. Pero aquí pasa algo que tenemos que entender muy bien. Creo que lo habíamos explicado en algunos meses en el estudio de Apocalipsis, ¿verdad? ¿Sí? Por eso este va a ser cortito. ¿Sí? Vamos a poner aquí que es el año 0. ¿Sí? Aquí es el tiempo de la muerte del Mesías en el madero. ¿Sí? Y él está mencionando esto, obviamente, antes de su muerte. Vamos a ponerlo más o menos aquí. Mateo 24. Pero nos está remitiendo a antes, ¿sí?, antes del 500. O sea, más para atrás, ¿sí?, en el libro de Daniel. Y lo otro es que nosotros vemos que el cumplimiento de lo que Daniel dijo, ¿sí?, lo podemos ver
en el año 60 más o menos con los macabeos. ¿Ok? Entonces vemos que todas estas, ¿cómo se dice? Citas que están mencionando esta abominación desoladora tienen que ver con estos tiempos, que todo esto sería ¿una qué? Sombra del futuro. Del futuro. Porque el Mesías está hablando aquí de cosas pasadas para que nosotros entendamos lo que va a acontecer, ¿verdad? Al final. ¿Está bien? ¿Sí se entiende eso? ¿Ok? Entonces, por eso es que nosotros tenemos estas escrituras, tenemos que entenderlas para que nosotros no seamos engañados, ¿verdad? Por lo que ha de venir. Este es el propósito. Entonces, estar hablando de esta abominación desoladora, las características, la foto me gustó, ¿verdad? Esta, porque precisamente hablan de una estatua de Zeus, que ahorita lo vamos a ver en el libro de Macabeos. Se habla de un sacrificio de una puerca, ahí tienen una puerca, y están trayendo a una señora con sus hijos, ¿verdad? Porque las asesinaban, porque ellas circuncidaban a sus hijos tal cual la Torá decía. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Es algo bien tremendo, porque si algo caracteriza todo ese tiempo de los macabeos, que fue profetizado por Daniel, tiene que ver con un personaje que va en contra totalmente de lo que dice Torá. Más allá de nosotros identificar, porque sí lo dice, ¿verdad? Solamente algo que se está poniendo en un lugar que no se debe de poner, porque es santo, tiene que ver con todo lo que dice Torá. Porque aún si el lugar ese es santo, ¿es por qué? Lo dice la Torá, la instrucción. La instrucción del Padre dice, este es el lugar, esta es la ciudad, esta es la manera en que se tiene que hacer todo, ¿sí? Entonces, ¿en contra de qué va este? En contra de lo que dice la instrucción del Eterno. Completamente rebelde, completamente anárquico, completamente en contra de lo que establece el Eterno, ¿sí? ¿Ok? Entonces vamos a ver un poquito acerca de esto. En Marcos 13:13 dice así, es el paralelo a este: y seráis aborrecidos por todos a causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. 14. Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación puesta donde no debe de ser, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y esto me llamó mucho la atención. ¿Dónde está Carola? Se fue, ok. Porque esto me llamó mucho la atención porque dice, los que estén en ¿dónde? En Judea. La profecía eso dice, los que estén en Judea. En Judea. ¿Aquí es Judea? No, aquí no es Judea. Y lo repite, ¿verdad? Lo repite en el otro, en los pasajes paralelos. Los que estén en Judea, huyan. O sea, no vuelvas a Jerusalén, no vuelvas a ese lugar, porque va a ser mucha la destrucción, la muerte, como ha sido muchas veces, ¿sí? Entonces esto es bien importante. Yo no sé, quisiera estudiarlo más a fondo, pero hay gente ahí que en internet que hablan acerca de que nos preparemos para vivir fuera de las ciudades y que ya empieza a guardar tus galoncitos de agua y ponte a hacer ejercicio para que corras más recio y cosas así, ¿no? Por más atleta que seas, ¿verdad? Por más atleta que seas, en un conflicto de esta magnitud, como lo describe la palabra de Dios, no creo que sirva de mucho, ¿sí? Pero lo que yo sí veo es que cuando habla de este tiempo que hay que huir, que subir a las montañas, tiene que ver con Judea, ¿sí? ¿Ok? Que hay que estar preparados, pues sí, qué bueno que estemos preparados y bajar unos kilitos para tener mejor salud, etcétera, ¿sí? Pero hay que ser, hay que ver muy bien lo que se está diciendo y no irse con la finta con todo lo que se está diciendo en internet, ¿sí? Porque hay mucha información, que a veces se dicen muchas tonterías que no tiene que ver con lo que la palabra del Eterno nos enseña, ¿ok? Muy bien, vamos a seguir.
Y dice el Macabeos, vamos a leer Macabeos. Primera de Macabeos 1:54. Si tu Biblia no tiene Macabeos, pues lo lamento. La mía sí. El día 15 del mes de Quisleu del año 145, el rey cometió una horrible abominación, pues construyó un altar pagano encima del altar de los holocaustos. Igualmente se construyeron altares en las demás ciudades de Judea, de Yahudá. Entonces, cuando estamos hablando de esto, ¿verdad? Es directamente está haciendo algo en contra de lo que la Torah habla, ¿sí? Y está violando todo lo que el Señor ha establecido. Sigamos. Cuando vamos a segunda de Macabeos, del 6 al 1 al 2, dice así: poco tiempo después, el rey envió a un anciano de la ciudad de Atenas para obligar a los judíos a quebrantar las leyes de sus antepasados y a organizar su vida de un modo contrario a la Torah de Yahweh. ¿Qué es lo que está haciendo? Directamente está yendo sobre la instrucción que se nos da al pueblo de Israel. Es directamente a la instrucción. Vayan en contra de esto, ¿sí? Entonces sabemos, ¿verdad?, que así es. Vamos a mencionarlo de esta manera, como, o no como, realmente el espíritu de el antimesías. Va en contra de lo establecido por el Eterno. Sigamos. Para profanar el templo de Jerusalén y consagrarlo al dios Zeus olímpico, y para dedicar el templo del monte Gerizim a Zeus hospitalario, como lo habían pedido los habitantes de aquel lugar. En ese tiempo hay una característica muy especial, algo muy que hay que resaltar. Muchos de los judíos sí apostataron. De hecho, lo más escandaloso es que querían revertirse la circuncisión, ¿sí? Y es algo bien tremendo, ¿verdad? Decían, no, pues yo estoy circuncidado, ahora quiero parecer como que no lo estoy. Hicieron cosas terribles. Muchos judíos apostataron. Entonces, cuando la palabra del Eterno, por medio del Mesías, nos está diciendo que muchos van a apostatar, pues aquí está otra vez, una sombra que el Mesías está confirmando de lo que ha de venir. ¿Sí se entiende? ¿Ok? Entonces esto parece que sí es serio, sí es verdad y está confirmado por las palabras del Mesías, por la profecía, ¿sí? Y aún se nos da una sombra de lo que ha de venir, para que tengamos una idea de cómo va a ser. ¿Ok? Muy bien, sigamos. Volvemos a Macabeos capítulo 1, pero en el versículo 60 y 64. Y dice así: de acuerdo con el decreto, a las mujeres que habían hecho circuncidar a sus hijos, las mataron con sus niños colgados del cuello, y mataron también a sus familiares y a los que habían hecho la circuncisión. Sin embargo, hubo muchos israelitas que tuvieron la fuerza y el valor para negarse a comer alimentos inmundos. Prefirieron morir antes que profanarse comiendo tales alimentos y violar la Torah Kadosh. Y en efecto murieron. Fueron días de terribles calamidades para Israel. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, porque dice la palabra en Mateo 24, que oremos para que nuestra salida no sea en invierno y en Shabbat, ¿sí? Entonces a mí me llama mucho la atención que nosotros tenemos una perspectiva o una manera de ver las escrituras que la misma escritura niega. Nosotros vemos muy por encimita algunas cosas que la palabra de Dios resalta. Entonces tenemos que ser verdaderamente serios en esto. A mí me llama mucho, pero muchísimo la atención que el libro de Macabeos no esté en las Biblias protestantes, por llamarlas de alguna manera, ¿sí? Me llama mucho la atención. Y cómo es que de este libro, ¿verdad?, que habla de tanta historia y que jamás he visto que alguien diga que sea mentira lo que está escrito, todo lo contrario, dice, no, es que no están canonizados, pero sí, eso es una fuente histórica muy buena, quién sabe, los comentarios son de ese tipo, ¿no? ¿Sí? Pero me llama la atención cómo es que se describe que el que es representado como
el tipo de anticristo, ¿verdad? El tipo de antimesías venga con estas características y que se describen. Es una cosa impresionante como la profecía de Daniel en el capítulo 8 habla de los animales que tenía 2 cuernos, y saben que son los reinos, ¿verdad? Medo, persa, pero viene un reino más poderoso y que arremete contra ellos de una manera tan impresionante con toda su fuerza y le quita todo su poder. Los 2 cuernos se quiebran, ¿sí? Y sabemos que este reino que viene con toda su fuerza y que dice que corría, ¿verdad? Como si fuera volando, ¿verdad? Que iba como volando. Y sabemos que era Grecia, así es. Y era comandado pues por Alejandro Magno, que históricamente sabemos que murió muy joven y que vivió su vida demasiado rápido. Hizo lo que nunca antes hizo alguien tan rápido y en tanta juventud. Pero cuando se quiebra su cuerno, ¿verdad? Lo que llama la atención es que salen 4. Y esos 4 históricamente sabemos que eran sus generales, y que uno que salió después, que era más pequeño, es el que gobierna en todo el reino de lo que era de Grecia, al sur, que representa todo el área donde está lo que se conoce ahora como Israel y la franja de Gaza o Palestina, ¿sí? Y ahí es, en ese escenario, con ese rey perverso, pequeño, que creció muy grande, es que sucede todo esto de los macabeos, ¿sí? Entonces te das cuenta que la profecía que Daniel está hablando, ahí es capítulo 8, ¿sí? Se describe de una manera, pues, a lujo de detalle se cumplen las cosas. Impresionante cómo es que se cumple la profecía. Sin embargo, cuando el Mesías está hablando de algo que pasó 500 años antes para remitirnos al futuro, algo que no ha sucedido, es obvio que lo que pasó en Macabeos, que está a lujo de detalle impresionante, ¿sí? Profetizado que iba a pasar, solamente es una sombra de lo que ha de venir. ¿Quieren saber cuáles son las características del antimesías? Hay que estudiar a Antíoco Epífanes. Hay que estudiarlo y ver cómo es que se metió, ¿verdad?, entre el pueblo judío, qué fue lo que hizo, qué fue lo que quiso pisotear, ¿verdad?, y con qué fuerza lo hizo, y cómo es que muchos apostataron, pero muchos permanecieron fieles, ¿verdad? Otros permanecieron fieles y prefirieron morir que comerse un camarón. Fíjense qué tremendo, que comerse un pedacito de unas carnitas. Lo decimos como en broma, pero parece que aquí no se está hablando de broma, se está hablando de vida o muerte. Qué tremendo, ¿no? Bien tremendo. Entonces tenemos que empezar a ver la escritura de una manera diferente. Que el celo por las cosas santas, pues verdaderamente sea celo. Porque probablemente no tenemos celo, amor por las cosas del Eterno, ¿sí? Eso pues vamos haciendo el análisis cada uno, ¿no? Y para eso va a servir, es muy buena herramienta que estemos haciendo la cuenta del Homer, ¿sí? Sigamos. Y viene Daniel 8, vamos a leer solamente unos versículos. Y dice: se llegó a engrandecer hasta contra el príncipe de la milicia celestial. Por él fue quitado el continuo sacrificio. Hay que subrayar ahí, ¿verdad? Continuo sacrificio, ¿sí? Y el lugar de su santuario fue echado por tierra, en contra o profanado, el santuario. Y dice: y a causa de la prevaricación le fue entregada la milicia celestial junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad. Señal de los últimos tiempos. ¿De qué verdad hablar aquí? La Torá. Si vemos el contexto de los macabeos, literalmente es la Torá. La verdad aquí es la Torá. ¿Sí? Sigamos. E hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oí hablar a cierto santo, y otro santo preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados?
Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. ¿Qué pasó en la historia de los macabeos? ¿Sí? Que celebramos, que se celebra el tiempo de Hanukkah, pero que hablamos cuando vemos en Juan capítulo 10, versículo 22, si mi memoria no me falla, habla acerca de que el Señor subió y estaba en el templo cuando se estaba festejando que la dedicación o rededicación del templo, ¿sí? Que es la purificación, y el templo será purificado. Entonces está hablando otra vez sombras de lo que ha de acontecer, ¿sí? Cuando vemos en Daniel 9:27 dice así: y por otra semana confirmó el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, ¿sí? Claro que va a haber retribución y va a haber venganza, ¿verdad? Vamos a ver, Daniel 11:31. ¿Quién lo lee, por favor? Se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario, la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán allí la abominación desoladora. Otra vez, ¿sí? Y cuando vemos, ¿verdad? En 2 Tesalonicenses 2:4, dice así: el cual se opone y se levanta contra todo lo que es llamado Dios o objeto de oración, hasta el punto que se sienta en el santuario de Dios, proclamando que Él mismo es Dios, ¿sí? Ok, entonces vamos a seguir para tener toda la información ahí. Daniel 12:9 al 13 dice así: y respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. 10. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, pero los impíos seguirán procediendo impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿De dónde vimos eso en otros versículos? En Apocalipsis, que habla acerca, el que haga justicia, que siga haciendo justicia, el que es santo, que siga santificándose, pero el que es impío, que siga viviendo impíamente, ¿sí? Entonces vemos, ¿verdad? Otra vez una conexión de Daniel con el libro de Revelaciones. Sigamos. 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio para poner la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y alcance a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. ¿Ok? Entonces ahí, ¿verdad? Se está hablando, ¿verdad? De Daniel directamente, como que va a haber el ser levantado, ¿verdad? Una resurrección. Entonces, ¿sí? Cuando nosotros vemos todo esto, ¿verdad? El tercer templo, ¿cómo está la situación? Nosotros acabamos de enterarnos en esta semana pasada, ¿verdad? Que volvió a haber conflictos ahí, pero siguen habiendo, ¿cómo se dice? Los intentos, ¿verdad? Las prácticas de los grupos judíos para hacer los sacrificios. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de los sacrificios, hay quien dice que si nosotros ponemos que el templo está aquí, ¿sí? Estamos hablando que la zona del templo es grande. Si esto está bien hecho, ¿verdad? Aquí mismo estaría la cúpula, y donde estaba el hotel, aquí donde se ora, ¿sí? Pero nosotros sabemos que los sacrificios se hacían, ¿verdad? En uno de los templos era aquí directamente en medio, ¿sí? No en el lugar santísimo, ¿sí? Entonces se habla de que las prácticas de los sacrificios se podrían dar aún sin que estuviera el templo. Hay quien dice eso. Y sabemos, ¿verdad? Porque yo ya lo vi en internet, que precisamente la gente, el equipo que tienen de sacerdotes, y que parece que son descendientes de Sadoc, tengo entendido, no sé si lo han estudiado, ¿sí? Ya están haciendo sacrificios. Entonces esto me llama la atención porque vemos que el tiempo para que esto empiece a darse puede ser ya. Vemos estos ejemplos, a eso aquí lo que me llamó la atención, que cuando iba a ser
la construcción del templo que Salomón erigió, ¿verdad? ¿Sí? Los sacrificios empezaron desde antes que fueran edificado el templo, y fue válido y agradable delante del Eterno, ¿sí? Entonces los sacrificios, ¿verdad?, también se hicieron antes, cuando se hicieron, cuando Moisés, no esperaron, cuando se hizo y ya estaba todo construido, entonces se volvía a hacer los sacrificios, pero tenían que ver con sacrificios de paz, de purificación, etcétera, ¿sí? Entonces esto me llama la atención que pudiera darse ya este asunto, ¿verdad?, de los sacrificios, y empezar a acelerar las cosas. Cuando vemos, ¿verdad?, y que ya lo hemos comentado varias veces, en cuanto a las capacidades que tiene los judíos, el pueblo judío, para poder edificar ese templo, en este momento, tanto económica como tecnológicamente, están completamente capacitados, ¿sí?, para poderlo hacer lo más rápido posible, como nunca antes se pudiera hacer, ¿sí? Entonces, vemos, ¿verdad?, que esto es bien importante que entendamos estas sombras, ¿verdad?, para poder comprender las características de lo que viene, ¿sí? Vamos a dejar un tiempo para comentarios. El material es mucho, es muy extenso, corté muchas partes, ¿verdad? Creo que esto que vimos de los macabeos en el tiempo de Apocalipsis lo vimos como en 3 sesiones, no sé cuántas, ¿verdad? Sí, y aquí simplemente fue un comentario, ¿no?, porque ya tenemos la enseñanza, ¿sí? No sé si alguien quiera comentar algo. Y la cosa es de que podríamos decir, bueno, pues es que ya somos salvos en el Mesías. Pues amén, gloria a Dios, aleluya. Pero la palabra de Dios dice que ores para que no se enchavar. Entonces ahí te quedas, y es el Mesías el que está hablando. Entonces te quedas así como que, caray, como que sí estamos muy tendidos a una doctrina cristianizada, entiéndame lo que quiero decir, desde Roma, ¿verdad? Desde los años 200, 300 después del Mesías, que vinieron a modificar muchas cosas, y cuando nosotros leemos en Daniel 7, precisamente lo que está haciendo, echó por tierra la verdad. El espíritu de la última bestia, que representa el imperio romano, que después se hace una mezcla con el barro y el hierro, ¿verdad? Dice que tiene esa característica de ir y querer tener toda la intención de cambiar los tiempos y las leyes, ¿sí? Pues ¿para qué? Para que el pueblo no lo cumpla, así de sencillo es, ¿sí? Para que la adoración del Eterno no se dé. ¿Por qué creen que fue casualidad lo del domo de la roca de los musulmanes en esa tierra? No tiene absolutamente nada que ver con el Islam. Históricamente es una, ¿cómo vamos a decir? ¿Cómo podemos llamarlo? Es un tumor que salió ahí. No tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Pero ahí están, ¿sí? No tiene nada que ver, históricamente no tiene nada que ver, pero ahí están. Entonces, ¿por qué? Pues obviamente hay algo espiritual. Se está profanando, se está pisoteando lo que es del Eterno. Se quiere pisotear, y desgraciadamente nosotros por ignorancia hemos pisoteado mucho la palabra del Eterno, ¿sí? No lo hagamos más. Hay que ir retomando, ¿verdad? Lo que sí dice la palabra de Dios. ¿Sabes qué? Si lo hice de esta manera, tenía esa manera de pensar, pues voy a meterme a buscar al Señor para que se cumpla Romanos 12, 1 y 2, ¿verdad? Donde viene esa renovación de nuestro entendimiento, de nuestra mente, para poder entender, ¿verdad?, lo que es la buena y agradable voluntad del Padre. Entonces es bien clara la palabra. Pablo lo aconseja perfectamente, y creo que tenemos que ir en ese sentido, ¿verdad? A mí me da mucho la atención todo eso, ¿no? Cuando nosotros vemos, de hecho continúa, ¿verdad? Pero no voy a tener tiempo, ¿verdad? Ya faltan 10 minutos, está adelantado 5 ese. Así que si les dio sueño porque ya van a ser las 9, no, todavía no van a ser. Sí, sí. Que es paralelo a lo que vamos a ver, la apostasía, deserción de la verdad. En cuanto a los tiempos, fíjense, son 4 versículos que vamos a ver. Me interesa que le pongan mucha atención, ¿sí? En estos 5 minutos antes de que se acabe el tiempo, ¿sí? Dice así, y viene en Mateo 24,
Contestándole Yeshua dijo: cuiden de que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy un ungido, y engañarán a muchos. Y en 2 Tesalonicenses 2:3 dice así: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que ustedes venga la apostasía, y sea manifiesto el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. ¿Ya se manifestó? No. Tranquilos, está a la puerta, yo lo creo. Sí está a la puerta. En cualquier momento sale, ¿no? Sea manifiesto el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. 1 Timoteo 4:1. El Espíritu dice claramente en que los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y aquí vienen los postreros tiempos. El análisis es ahí. Es en los postreros tiempos. ¿Qué son los postreros tiempos? Vamos a ver. Cuando nosotros vemos esto, en 1 Corintios 15:26 dice: y el último enemigo será eliminado, que será eliminado es la muerte. Y en Revelaciones 1:17 dice: cuando lo vi, caí muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. La palabra en griego que se utiliza ahí es exactamente la misma, es últimos o postreros. ¿Sí? Últimos o postreros. Es escatos, vamos a ponerlo de esta manera en español. Cuando nosotros vemos que habla en 1 Timoteo 4:1 y Juan 13:26, se utiliza otra palabra. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Yeshua le respondió: a donde yo voy no puedes seguirme ahora, mas me seguirás ¿cuándo? Después. Después. Y en Timoteo 4:1, que es lo que estamos analizando, dice así: el Espíritu dice claramente que en los postreros, histeros, no es escatos, histeros, tiempos algunos apostatarán de la fe. Cuando vemos en las traducciones, yo revisé 20 versículos con este término, ¿sí? La traducción es después, no es postreros. ¿Cuál es la intención de poner que en los tiempos postreros, en lugar que los tiempos que vienen, los tiempos después de esto? ¿Sí? ¿Cuál es la intención? El Espíritu dice claramente que en los tiempos que vienen, algunos apostatarán de la fe. Cuando nosotros nos vamos a entender el tiempo en que fue escrito esto, que estamos hablando que es las últimas cartas, el último consejo del rabino Saulo, ¿sí? De Pablo el apóstol, es el último consejo que da. Estamos hablando del año más o menos 60 al 70 aproximadamente, ¿sí? Y da este consejo, les está diciendo directamente: ¿quién iba a matar a Pablo? ¿Qué imperio? A Roma. Iba a matar a Pablo. Es Roma. El Espíritu dice claramente: en los tiempos venideros, continuos, algunos apostatarán de la fe. ¿Cuándo vino la gran apostasía? No llega. ¿Sí? No, sí llegó un tiempo. La apostasía, esto es bien curioso, porque por este tipo de malas traducciones, ¿sí? Nosotros estamos pensando que todo esto Pablo lo está diciendo como que en un tiempo que va para enfrente. Es verdad, la apostasía viene en este futuro, pero la apostasía empezó desde el principio casi. Muchos fueron apóstatas. Desde los macabeos ya había apóstatas que se querían volver a descircuncidar, así es, ¿sí? Pero la gran, ahora sí que si tenemos una sombra de lo que va a ser la gran apostasía, fue lo que pasó en el siglo entre el 2 y el 3. ¿Con quién? Con Constantino. Esa fue la gran apostasía. ¿Qué quiere decir apostasía? ¿Sí? Abandono de la verdad. Abandono de la verdad. ¿Y qué es lo que hizo? Precisamente con ese espíritu que tiene de querer cambiar los tiempos y la ley, el espíritu de Antíoco, el espíritu de Constantino, el espíritu de etcétera, 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 ¿verdad? Es el mismo. Echó por tierra la verdad, cambiar los tiempos. Lo que es Kadosh, pisotearlo y hacerlo común. Poner al pueblo de Dios sin discernimiento de qué es puro y qué es inmundo.
poniendo en la mente de la gente a través de siglos el decir, no tiene importancia, ¿sí? No pasa nada, cuando sí pasa, ¿sí? Todo esto es ver cosas que tienen que ver con futuros de miles de años, cuando en realidad te está hablando de que la apostasía está corriendo desde el principio. Y que no pongamos nuestros ojos en la gran apóstata y prostituta. No pongamos nuestros ojos en ella, porque es la que empieza con todo este mover, ¿sí? Pues si uno lo descubre con las herramientas que tiene, ¿sí? Lo revisas y te vas. Claro que se sabe. Claro que se sabe. Son cosas que son manipuladas para que nuestro entendimiento vaya enfocado a otras cosas, ¿sí? ¿Sí me estoy dando a entender? Si yo ubico todo lo que pasa aquí, vamos a decir aquí, del 200 al 300 al 400, que es bien crucial todo este tiempo, bien crucial para todo el mover que hubo después de todos los creyentes en el Mesías y que cumplían Torah. Esto es bien determinante. Si yo entiendo toda esta sombra, voy a ampliar la sombra, ¿sí? Todo lo que sucedió acá, recuerden lo que dice el rey Salomón, ¿sí? No hay nada nuevo bajo el sol. Todo lo que fue antes va a ser después. Y creo firmemente, y para mí es muy claro, que todo esto el Señor nos lo está mostrando para que nos lo aventemos y veamos claramente y seamos de aquellos que no están en la oscuridad, sino que están en la luz. O sea, de aquellos que no viene el Señor como ladrón por nosotros, porque nosotros estamos en la luz, porque entendemos los tiempos, porque sabemos cómo se mueve este asunto, ¿sí? ¿Sí se entiende? ¿Algún comentario? Tenemos 3 minutos. Así es que se va a volver a suceder, pero recrudecido. Yo lo creo firmemente. Se va a recrudecer. Miren, como dice que el Señor nos había recompensado. Lo que se dio en Israel, desde el tiempo de que fue sacado Israel de la tierra de Egipto. Sí, aquí está Egipto, ahí están las pirámides, miren. Sí, no pongo la esfinge porque no se me da esto del dibujo. Sí. Todo esto fue en un área que en el mapa es algo así. Y creo que me estoy yendo muy grande. Sí, está muy grande. Sí. Esto es una sombra de lo que va a pasar con el pueblo que está esparcido entre las naciones. Todo lo que sucedió en Israel en el tiempo de Antíoco, en toda esta zona, es más chiquito. Eso fue aquí nada más. Y es una sombra de lo que va a pasar el más grande, ¿sí? Todo lo que pasó en Europa, cuando Roma y todas las persecuciones que hubo, sigue siendo un ejemplo de lo que va a pasar en macro, ¿sí? Hasta donde yo lo entiendo, la escritura, eso es lo que nos está enseñando. Y todo esto hay que verlo con mucho detalle. Y hay que entender el propósito de por qué el Señor nos deja todas estas pistas, ¿verdad? Y sí, definitivamente, el ver los detalles, las yods, ¿se acuerdan las yods de Mateo? ¿Mateo qué? A ver. Mateo 5:17. 17 al 19, aquí menciona las yods. ¿Para hacer qué? Grandes en el reino de los cielos, si las enseñamos y las practicamos, o más bien si las practicamos y las enseñamos. Entonces yo creo que el Señor nos está mostrando todo esto para que nosotros empecemos a entender que la palabra de Dios se tiene que tomar en serio y que es vida, no es carga, es bendición y es protección para tu vida. Amén. Amén. Si nadie quiere comentar algo más, bendito Abba, te damos gracias por lo que tú nos enseñas. Ayúdanos a entender más y más el templo, todo lo que gira alrededor del templo, lo que tú nos quieres mostrar a tu pueblo, que seamos un pueblo sabio y entendido en el nombre de Yeshua, y haznos personas, Señor, que verdaderamente tienen pasión por tu palabra, por estudiar, por entender,
que sea revelada tus verdades. Danos un pueblo capacitado para los tiempos que vienen y llenos del Ruach, de tu espíritu, llenos de amor. En el nombre de Yeshua HaMashiach, a ti nos encomendamos. Amén.